Bien, ¿qué me interesa de cara a este tema 4? Bueno, pues como sabéis, como ya vimos en clase, es el tema más cortito, ¿no? No sé si más sencillo, yo creo que quizá también es el más sencillo del temario, este que lleva por título Teoría del arancel y bueno, pues me cuatro aspectos. El primero y fundamental es definir qué es la política comercial. El segundo es definir qué es un arancel y qué tipos de arancel tenemos. El tercero es determinar cuáles son los beneficios de un arancel para los cuatro actores fundamentales que tenemos dentro de las economías. Y en cuarto lugar, hablar de la ronda Uruguay del GATT. No son los cuatro elementos para mí de importancia dentro de este tema. En ese sentido, de manera general, a la hora de definir la política comercial, nos tenemos que quedar con que la política comercial es un marco jurídico, son normas. Esta doble vertiente que definíamos, que terminamos en clase cuando hablamos de un arancel, decíamos, tenemos dos elementos, está la parte jurídica y la parte económica. La política comercial, evidentemente, es la política comercial y en ese sentido, siempre que hablamos de cuestiones de ese tipo, hablamos de economía, pero tenemos que tener claro que hablamos también de normas. Estos son normas. Es decir, la parte jurídica y la parte económica van siempre de la mano. En ese sentido, la política comercial tenemos que tener claro que son normas. Es un marco jurídico que nos va a definir la política comercial de un Estado o de un grupo de países, la política comercial de la Unión Europea, que en ese sentido, pues ya vimos en clase que se podía ver afectado, definida por un montón de intereses, ¿no? Casi prácticamente por todo lo que se nos pueda pasar por la cabeza. Y en ese sentido, el arancel es una de las muchas herramientas que definen nuestra política comercial. El arancel es una herramienta de la política comercial que tienen todos los países. Tenemos muchos tipos de herramientas. Dentro de lo que es el concepto de arancel, podemos subir los aranceles, reducir los aranceles, suprimir los aranceles, restringir voluntariamente durante un periodo de tiempo, o a unos países sí, a otros no, los aranceles. Podemos definir subsidios a la exportación, podemos definir contingentes arancelarios, tenemos un montón de herramientas. Con lo que nos tenemos que quedar es con el hecho de que un arancel es una herramienta más dentro de nuestra política comercial. No obstante, quizás es la más importante porque es la más utilizada. En ese sentido, si ya entramos a definir qué es un arancel, teníamos esta doble vertiente. Tenemos la parte jurídica y la parte económica. Dentro de la parte jurídica, quedaros con que es un derecho. Un arancel es un derecho, la política comercial es un marco normativo, es un marco jurídico, el arancel y todas las herramientas arancelarias tienen evidentemente un marco jurídico detrás, es derecho, es un derecho que tú puedes aplicar en función de los intereses comerciales que tengas. Pero también evidentemente tenemos una parte económica, puesto que un arancel es un gravamen, es un impuesto. Todos, yo creo, todos y todas sabemos de manera general lo que es un arancel y cómo funciona, y más ahora, pues con el problema que a nivel europeo tenemos con los famosos aranceles de Trump. En ese sentido, pues hemos advertido todos que el arancel pues es una especie de impuesto. Lo podemos definir así. Ahora vamos a ver qué tipos de aranceles tenemos. Pero claro, detrás del imponer más o menos aranceles, restringirlos, ponerlos cuando los hayamos suprimido, hay una normativa. Entonces tenemos esa doble vertiente. Lo que está haciendo la administración Trump no es ilegal, es perfectamente legal. El marco jurídico le ampara. Puede hacerlo en el sentido que considere oportuno. En consecuencia tenemos, bueno, pues esa doble vertiente, la jurídica y la económica. En ese sentido, bueno, pues podemos decir tres tipos de arancel, pero que en realidad son dos. Tenemos el primero, el más ordinario, el que más nos suena, el más utilizado en Europa y no obstante, pues el más utilizado también por el resto de los países es el que denominamos ad valorem, al valor, ad valorem, que es el que nos viene a la cabeza cuando nos hablan de un arancel, es decir, fijar un porcentaje concreto, un 5%, un 10% al precio de mercado internacional de ese bien. Por ejemplo, si el precio internacional de un bien es de 100 euros, si aplicamos un arancel del 10%, el gravamen que se paga por ese producto es el 10%, el arancel, del precio del mercado internacional, el 10% de 100. Es decir, el gravamen sería de 10 euros, el 10% de 100. El precio al que ese producto se vende en el mercado nacional es el precio internacional sin aranceles más el arancel
al que hayamos grabado ese producto. Si es un 10%, pues 10 euros de precio internacional más 10 euros de gravamen. El 10% de 100, 110 euros. Tenéis un ejemplo real en las láminas, en este caso de un bien como un bien de uso habitual como es un automóvil. Más allá, pues este es el más utilizado, pero tenemos otro que sobre todo se utiliza, que es el arancel específico. Los estadounidenses, no los europeos, los estadounidenses utilizan también, aparte del ad valorem, que es el más utilizado a nivel general, utilizan el arancel específico. El arancel específico consiste en fijar una cantidad de dinero fija, una cantidad de dinero por unidad de producto importada. Es decir, por ejemplo, determinar que por cada unidad de vehículos, automóviles que importemos, por cada automóvil, por cada un automóvil, independientemente del precio, valga 12.000, 15.000, 20.000 o 55.000 euros, el precio de mercado de ese automóvil, independientemente de su precio de mercado, siempre que entre en nuestra economía se ve grabado con, me lo invento, 1.000 euros. Independientemente de si el vehículo tiene un valor de mercado internacional de 50.000 euros o de 15.000 euros, se ve incrementado por 1.000 euros por unidad de vehículo, un vehículo. Ese es el arancel específico. En Europa prácticamente no lo utilizamos, pero sí se utiliza también en los Estados Unidos. Este otro tipo de gravamen, el específico, más allá del ad valorem. Tenéis otro ejemplo real, que es el de trigo duro de calidad alta en los apuntes. Y para concluir, pues decíamos, tenemos tres tipos de arancel, pero que en realidad son dos, porque el modelo mixto, que se utiliza también en los Estados Unidos, es combinar ambos. Va a haber productos donde se combinan ambos aranceles. Vamos a pagar un X% por unidad importada, pero también tenemos un gravamen fijo por unidad importada, es decir, es el modelo mixto. Tenemos, vamos a decir, tres tipos de arancel, ad valorem, el específico y el mixto, pero que no obstante quedan definidos a partir de dos tipos de arancel, puesto que el mixto es utilizar ambos de manera combinada. Y más allá, bueno, pues como tercer elemento que nos tiene que interesar son los efectos del arancel en estos tres actores. He comentado antes que eran cuatro, podemos determinar que son cuatro si incluimos las industrias nacionales como concepto, ¿no? Los tres actores que tenemos en la economía, que son los hogares, los consumidores, las empresas nacionales y luego el Estado. ¿De qué manera afecta un arancel a las empresas nacionales? Se presupone, dentro de la teoría, que las afecta positivamente. ¿Por qué? Porque las permite mantener un precio que en un principio sería ineficiente en términos de mercado. Imaginaros que, volviendo al ejemplo anterior, tenemos un producto, un bien, cuyo precio internacional de mercado sin aranceles es de 100 euros. Si la producción nacional de ese mismo bien es de 105 euros, ese producto aquí en España, por ejemplo, se vende a 105 euros, el bien más eficiente es el del precio inferior, es decir, el internacional. El bien internacionalmente se vende a 100 euros. Ese bien producido aquí a nivel nacional tiene un precio de 105 euros. Es más caro el nacional que el internacional. En ausencia de aranceles, los consumidores tendríamos prioridad, tendríamos preferencia por adquirir el bien internacional, es decir, sería más rentable importar ese bien que producirlo en nuestra economía. Ahora bien, al gravarlo con un arancel, por ejemplo, del 10%, ese precio entra dentro de nuestra economía a el precio internacional más el gravamen. Si son 100 euros y lo grabamos con un 10%, el precio de ese bien importado dentro de nuestra economía es de 110 euros. De modo que fijaros cómo la producción nacional tiene un precio inferior al bien importado, porque lo tenemos grabado con un 10%, por ejemplo. Son ejemplos inventados. En ese sentido, la producción nacional, las empresas nacionales se van a ver beneficiadas porque van a poder continuar produciendo su bien en términos de eficiencia, en términos de competitividad en relación al bien importado. Si no tuviésemos aranceles, sería más rentable importar ese producto que producirlo dentro de nuestra economía. Ahora entraremos a los problemas que nos genera eso. Son evidentes, lo vimos en clase. No obstante, por ahora nos quedamos con eso. El arancel va a beneficiar al tejido industrial, al tejido empresarial nacional, porque le va a permitir mantener su precio de mercado en relación a un precio internacional que realmente es más bajo.
porque el precio internacional sería de 100 euros en relación al precio nacional de 105 euros. Incluso podríamos decir que la empresa nacional tendría hasta un margen entre los 105 euros y los 110 euros que cuesta el bien importado para incluso poder incrementar el precio dentro de la propia economía nacional y seguiría siendo más competitivo, porque entre los 105 euros y los 110 euros se puede permitir subir el precio y aún así el bien tendría un precio inferior al precio importado. ¿De qué manera beneficia o perjudica a los consumidores? Afecta a los consumidores, en este caso los va a perjudicar, puesto que en ausencia de aranceles, los consumidores nacionales podrían pagar ese mismo bien a 100 euros. Si no hubiese aranceles, los consumidores tendríamos a nuestra disposición la posibilidad de adquirir el mismo bien, el nacional y el importado, a un precio inferior a 100 euros, si no hubiese aranceles. Si hay aranceles, los consumidores se ven obligados a pagar ese bien a un precio superior al que podrían pagar en ausencia de aranceles. Se presupone que se ven perjudicados. ¿El Estado de qué manera se ve afectado? Se supone que positivamente, en el sentido de que, como hemos visto, si un arancel es un impuesto, ¿no?, es un derecho que grava el precio internacional de un producto, los estados se ven beneficiados en lo relativo a que, al ser un gravamen, es un impuesto, de modo que incrementa los ingresos fiscales. El Estado se ve beneficiado en lo relativo a las posibilidades, presupuestos generales del Estado, a las posibilidades de incrementar el gasto público. Tener en cuenta que cualquier ingreso fiscal, cualquier ingreso público que tengan los estados deviene siempre en gasto público. De hecho, más allá de lo que podemos considerar, los estados, como tienen déficit, tienden a gastar más de lo que ingresan. Esto no tiene por qué ser ningún problema si somos capaces de controlar la problemática derivada de la deuda. El problema es cuando la deuda deja de ser controlable. Esto lo hemos comentado numerosas veces en clase. En ese sentido, es ordinario, llevamos siglos, desde luego décadas en la época moderna, viviendo con déficit público. No es ningún problema tener déficit público, el problema es no controlar el nivel de déficit público. En ese sentido, los aranceles benefician a los estados porque no deja de ser una vía más para incrementar los ingresos fiscales y, en consecuencia, el gasto público. Gasto público, gasto social. Como siempre os comento, estamos en una universidad pública y esto está pagado a través de impuestos. Es decir, como siempre digo, pisamos ingresos públicos cada vez que cruzamos un paso de cebra, cada vez que un semáforo funciona o deja de funcionar, como nos pasó el lunes con el apagón, vamos andando por gasto público, los basureros que recogen eso es capital público, que la calle esté limpia, las universidades, los hospitales, la Policía Nacional, la Policía Municipal, todo es gasto público. Necesitamos ingresos públicos para mantener lo que denominamos como estado del bienestar y para mantener estas macrociudades en las que vivimos, sobre todo en España, en unas condiciones mínimamente aceptables. En ese sentido, pues hablamos, fijaros, ya a modo de resumen, beneficia a la empresa nacional, a la industria nacional, perjudica, se supone, a los consumidores, beneficia a los estados, pero que a su vez beneficia también a los consumidores, puesto que si el Estado ingresa más, puede gastar más y mayor gasto público, siempre y cuando el déficit, la deuda sea controlable, es beneficio para empresas, subsidios, mejor tejido industrial, mejor contexto, mejor entorno empresarial, mejor entorno para la inversión, mejoras también para el tejido empresarial. Es decir, un mayor gasto siempre y cuando esté controlado, tanto a nivel de deuda o a nivel de despilfarro, corrupción, etcétera, que me lo comentabais en clase, obviando esas cuestiones que existen, son reales. Mayor gasto público, mayor gasto social, implica también mejoras para el tejido industrial, el tejido empresarial, el contexto de inversión, mejora para los consumidores y luego, en lo relativo a lo que es la industria, hablamos de los aranceles y determinamos, bueno, mejora a la empresa nacional, perjudica a los consumidores, pero fijaros, tener en cuenta que el análisis que nos hace toda esta teoría ortodoxa nos determina que en el caso de que no tuviésemos aranceles, si liberalizamos el comercio, quitamos aranceles, vemos cómo es mucho más eficiente importar el producto, comprarlo, que producirlo. El producto importado tenía un coste de 100, el producto nacional tenía un coste de 105. Es más rentable para la economía importar el producto que producirlo. Ahora bien, la pregunta es, ¿seguro? ¿Y qué ocurre con la industria nacional? ¿Qué ocurre con esos sectores que aparentemente no son productivos? Iros al modelo de Melich.
¿Veis? Esto primero que he comentado entroncaría dentro de los modelos de Krugman, ya estamos en la nueva teoría del comercio internacional, entornos competitivos, competencia imperfecta, ¿no? Definición de monopolios, monopolios de mercado al uso de Krugman, no monopolios naturales, oligopolios y, evidentemente, posibilidades de desaparición del tejido industrial, desaparición de industrias que no son eficientes. ¿Qué ocurre con esos sectores industriales ineficientes? Modelo de Millich, se quedan fuera del mercado. ¿Qué ocurre con todos los trabajos de esas industrias? ¿Qué ocurre con todos los empleos? Se quedan fuera del mercado. En el sentido, fijaros, liberalizar, abrir la economía, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Y en ese sentido, España es un ejemplo clarísimo de un proceso de desindustrialización. Nos han desindustrializado, esto lo he comentado numerosas veces en clase. Nos hemos tenido que transformar y somos una potencia de servicios, sobre todo financieros, consultoras y también de alimentación. También tenemos el textil con Inditex, etcétera, pero eso es mito. Sobre todo lo que tenemos son bancos. Son bancos y tenemos alimentación. Y luego tenemos alguna empresa, SACIR, Ferrovial, alguna empresa potente de infraestructuras. Pero sobre todo somos, insisto, servicios y financieros. Somos una potencia de servicios, pero nos han desindustrializado. ¿Qué ocurre con esos sectores? ¿Qué ocurre con la minería? ¿Qué ocurre con la hidrometalurgia? ¿Qué ocurre con el sector pesquero? ¿Qué ocurre con la agricultura? O lo financiamos dinero público, o lo financiamos o lo mantenemos de manera artificial subsidios a la producción, que claro, eso no es muy liberal. O lo mantenemos o lo tenemos que cerrar. Y hemos cerrado muchos. Los hemos privatizado para intentar hacerlos más eficientes y en algunos casos ni siquiera hemos sido capaces de hacerlos competitivos. De eso hablaremos en el siguiente tema. Esas son las conclusiones de nuestro tema 5 que no llegamos a ver. Pero bueno, fijaros cómo a veces todo esto que llamamos liberalizar, de regular la economía, tiene también puntos negativos. Y más allá, para concluir, el cuarto elemento, el último con el que me interesa que os quedéis, es el de la ronda Uruguay del GATT, que es la ronda quizá la más importante que ha habido en toda la historia de lo que ahora llamamos la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Como ya comentamos en clase, Bretton Woods, esto es una fecha que yo creo que todos y todas conocéis perfectamente, que divide, ¿no? Divide la época de lo que en economía denominaríamos la época contemporánea, que en economía es a partir de la Segunda Guerra Mundial, en relación a lo que había previamente. Como que el siglo XX en economía podemos decir que empieza en Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, en esta, como digo, sincronía que hay entre lo que es la historia y lo que es la economía. El siglo XX empieza en 1900, ¿no? Y el siglo XX económico empieza en Bretton Woods. En ese sentido, pues en una Europa totalmente devastada y en un mundo comercialmente devastado después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen una serie de países, solo un grupo, ya hablamos de esto en el Mérico sin lo relativo al colonialismo y al proceso de descolonización, pues hay una serie de países que definen el orden económico internacional, definen un organismo que es el Fondo Monetario Internacional para intentar controlar, definir lo que es el sistema monetario. Tenemos otro organismo que es el Banco Mundial, cuyo objetivo era intentar controlar cualquier tipo de desequilibrio de balanza de pagos. Toda la parte de inversión financiera, si un país tenía un desequilibrio de balanza de pagos, el Banco Mundial entraba a través de préstamos. En nuestro caso sería, dentro de la balanza de pagos, un capital que entra para intentar compensar los desequilibrios comerciales que tuviese un país. ¿Quién controlaba el comercio? ¿Qué organismo se crea, que no era un organismo, para intentar controlar el comercio con el objetivo de dinamizarlo? Dinamizarlo es liberalizarlo, quitar aranceles, quitar barreras al comercio. Es el GATT, el General Agreement of Tariffs and Trades, el Acuerdo General para Aranceles y Comercio. Es el GATT. ¿Con qué problema nos encontramos? Estamos ya en el tema 5 mentalmente, con que el GATT no es un organismo, es un acuerdo. Cooperación versus integración. Nuestro siguiente tema. ¿Qué problema nos genera esto? Pues fijaros, lo que ya comentábamos, que tú puedes suscribir todos los acuerdos del GATT, pero no tenías obligación de cumplirlo. Es un acuerdo de cooperación, no es integración. Entonces, a partir de las subsiguientes rondas que se dieron desde la definición del GATT, el problema con el que se encontraban la práctica totalidad de las economías en desarrollo era que muchas de las cosas que se suscribían en las rondas, las economías desarrolladas no las cumplían o las cumplían parcialmente.
Estamos hablando de reducir aranceles de manera generalizada y las economías desarrolladas reducían aranceles solamente en aquellos bienes en los cuales evidentemente no eran competitivos. Aquellos bienes en los cuales no les convenía reducir los aranceles no los reducían y en aquellos en los cuales les convenía desplomar los aranceles los desplomaban sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si exigían a las economías en desarrollo que redujese los aranceles al nivel de lo que habían suscrito dentro de los acuerdos. ¿Qué ocurre a partir de 1986? Después de 7 rondas fallidas. A partir de 7 rondas, si no me equivoco, son 7 rondas fallidas, sí, efectivamente. Hablaba de memoria, lo tenéis aquí en los apuntes. Entonces, después de 7 rondas fallidas, donde los países prácticamente no participaban porque veían que el GATT no les acababa de beneficiar, hay una serie de economías que dentro de esta ronda Uruguay del GATT se van progresivamente uniendo para trabajar en forma de lobby, que casi todas eran economías de América Latina. En ese sentido, la ronda Uruguay del GATT es importante por varias razones. La primera es porque es la primera ronda en la cual hay una serie de economías en desarrollo que se unen para negociar, trabajar conjuntamente. ¿En relación a quién? A las economías desarrolladas, que trabajaban como lobby. Las economías en desarrollo también se unen para hacer un lobby fuerte de negociación frente a las economías desarrolladas. Acaban siendo 123 países, 1, 2, 3, es sencillo, regla mnemotécnica, 1, 2, 3, 123 países, quedaros con alrededor de 120 países. De unos 20, 30, 40 que podían participar en las rondas previas, aquí acaban participando prácticamente todos los países que existían, 123 países, y consiguen muchísimas cosas. La primera cuestión importante que con esto se os tenéis que quedar es que se crea la OMC, la Organización Mundial de Comercio. No se crea en Bretton Woods, como me consta que muchas personas dicen dentro de las aulas. En Bretton Woods se crea el GATT y la OMC se crea en 1994. Es una de las consecuencias, la más importante, de la ronda Uruguay del GATT. Se crea la Organización Mundial de Comercio, que ya es un organismo internacional, no es un acuerdo de cooperación. Es decir, si suscribes y firmas, tienes que cumplir. Y al contrario que el FMI o el Banco Mundial, cuyo poder de voto, cuyos votos van en consonancia con el capital que tú aportas, el país que más votos tiene en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, son los Estados Unidos de América. Aquí en la OMC, Organización Mundial de Comercio, es un país, un voto. De modo que tiene el mismo poder el voto de España que el voto de Alemania, de Estados Unidos o el voto de Congo o de Zimbabue o de Indonesia. Un país, un voto. Es una cosa inaudita. Eso es algo que gana este lobby de países, el G20, el G22. Es una de las principales consecuencias que tiene. Creación de la OMC, que ya es un organismo económico internacional. Y dentro de la OMC además se crea una especie de tribunal comercial, que se llama Mecanismo de Solución de Diferencias. Es decir, tenemos hasta una especie de tribunal de comercio, donde los países pueden dirimir las diferencias comerciales que tengan. Es una especie, como os digo, de tribunal de comercio. Si algún país considera que hay otro que está incumpliendo la OMC, lo denuncia. Lo lleva este mecanismo de solución de diferencias. Y en ese sentido, como última cuestión con la que quiero que os quedéis, es que se comienzan en la ronda Uruguay del GATT, se negocian por primera vez los servicios y la agricultura, nuestra PAC, porque las economías en desarrollo, Estados Unidos, Europa, Japón, los países más fuertes en ese momento, todos tenían una política agrícola común, todos subsidiada, altamente proteccionista y se negaban a que se negociase dentro del GATT. Este lobby de países consigue por primera vez que se negocie el sector agrícola. Se negocian por primera vez los servicios y el sector agrario. Y bueno, pues poco más, porque luego tenéis 3 láminas que os comentaba en clase que no os las tenéis que estudiar porque aquí lo que determino es si alguno o alguna está interesado, tenéis muchos links, pero está interesado en profundizar en todas las cuestiones que se negociaron y que se acordaron dentro de esta ronda Uruguay del GATT 1986-1994, que es probablemente la más importante que ha habido dentro del GATT, ahora ya OMC, se suele escribir como GATT OMC, pues tenéis aquí 3 láminas de consecuencias generales, consecuencias en el ámbito comercial y de los diferentes sectores, y concretamente del sector industrial y del sector agrario. Os comento que
que dentro de la ronda de Uruguay del GATT, dentro de esos sectores, ¿no?, de importancia que se negociaban, teníamos los servicios, tenemos el sector industrial y sobre todo el sector agrario. Eso es algo que se habían negado a lo largo de las décadas previas todas las economías desarrolladas a negociar. Y bueno, pues poco más de este tema. La verdad es que al final me ha salido un vídeo bastante más largo de lo que yo consideraba, eh, pero bueno, pues yo creo que no sobra nada de las cuestiones que os he comentado y espero que, bueno, pues que os ayude a intentar afianzar los muchos conceptos que tenéis aquí en este tema.